La compañía la otra. Bueno, pues como os digo, Rothe era ya un fabricante número uno en el sector, fabricante alemán con grandísima calidad, especialistas en combustión. Tenemos toda la gama de calderas de suelo radiante, fabricación propia y de solar térmica. Y por otro lado tenemos a Daikin, que fue y es el número uno en aerotermia. Daikin fue el primer fabricante que lanzó en el 2006 los equipos de aerotermia al mercado, la Alterma, y a partir de ahí no ha parado de desarrollar producto todos los años. Incluso es el único fabricante que tiene equipos con bomba de calor capaces de sacar el agua hasta 80 grados de temperatura y para atacar directamente a lo que son instalaciones contrariadas. Bueno, pues de la unión de las dos compañías, lo que le hace a Rothe es darle toda la parte de la aerotermia que no tenía. Rothe ya tenía toda la gama de caldera mural, caldera de pie, acumuladores, etcétera, etcétera, pero no tenía bombas de calor. Entonces, de la unión de Daikin con Rothe, todas las unidades exteriores de todas las bombas de calor de Rothe son 100% Daikin. Como Daikin ahora mismo tiene las unidades exteriores de aerotermia con mayor etiquetado de toda Europa, tenemos máquinas incluso con este COP de 5 y pico, 5,04, pues lo que tenemos es un resultado en que, aparte de la calidad que vamos a ver en combustión, cuando llegamos a la aerotermia, aparte de las ventajas hidráulicas de toda la filosofía de Rothe, le sumamos las características y el alto rendimiento de las condensadoras de Rothe. Bueno, con eso lo que tenemos es una gama muy amplia de productos. O sea, fruto de esto lo que tenemos es, dentro de lo que es la parte de combustión de calderas pura y dura, tendríamos la A1, que son calderas de pie, que son las que vamos a ver, que tenemos una aquí, las CCU, que son calderas de gas natural de condensación, que ya llevan incorporado un depósito para producción de ACS con acumulación. La gama de calderas murales, el lanzamiento nuevo de este año, la gama de calderas murales Smart Condense, que tenemos un ejemplo aquí montada. Luego tenemos toda la parte de bombas de calor de aerotermia, que como os he dicho, todas las unidades exteriores son las de alto rendimiento. Depósitos multienergéticos, que ahora vamos a ver cuál es la filosofía de funcionamiento, solar térmica y suelo radiante. Con lo cual, el abanico, como veis, es bastante amplio. Y sobre todo, si como vamos a ir viendo ahora, si no pensamos únicamente en los equipos de producción, en la caldera, la bomba de calor, sino que lo que hacemos es integrar todo mi sistema en la instalación, eso es lo que va a ser clave en el tema de Rothe, ¿no? Que es un poco lo que veis aquí. La filosofía de Rothe es integrar todos los equipos completamente. No es decir, tengo un acumulador para ACS y luego tengo una caldera y tengo 4 placas, sino que yo en mi caldera voy a poder conectar el acumulador con el solar y además que cuando tenga producción de solar me va a mandar una señal para que me bloquee el quemador, para que nunca pueda producir la calefacción del depósito teniendo producción gratuita solar, etcétera, etcétera. Es decir, cómo vamos a hacer toda la integración del sistema.